Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Esta es una cápsula de estudio en la que explicaré un tema del CNB, concretamente de tercero básico. Esto con el fin de que sirva como auxiliación docente o para cualquier otra persona que desee acercarse al tema. El contenido del día de hoy será ruidos o barreras en la comunicación. Aquí hay un par de imágenes en las que es muy evidente que el ruido molesta. En muchas ocasiones eso nos sucede, que estamos en alguna situación o en algún contexto o en nuestra casa y hay mucho ruido, y el ruido en el contexto inadecuado es molesto. Entonces, por lo tanto, aquí vemos algunas letras o notas musicales que molestan al niño. Esta imagen demuestra los tipos de elementos que pueden provocar ruido. Por ejemplo, un radio, y aquí todavía está la frase que dice dale volumen. Luego está un megáfono que dice compre, compre. Un taladro, un avión, un jet, lo que produce más ruido. Un autobús, que dice justamente, aquí en Guatemala lo vamos a entender, que dice sube, sube. Y la bocina o el claxon de un auto. Y lo mismo, produce molestia. Esta imagen es el típico diagrama que nosotros conocemos, que nos han enseñado muchas veces sobre el proceso de comunicación. Y aquí vemos que es redondo. Emisor pasa por un proceso de codificación, el mensaje, el canal, que es el medio, la decodificación, que llega al receptor, es decir, el emisor transmite el mensaje, codificándolo, el receptor lo decodifica, y así sucede la retroalimentación. Pero aquí hay algo que llama la atención: el ruido. Si se dan cuenta, el ruido está justo en el medio de ambos y al mismo tiempo es demasiado grande. ¿Por qué? Porque tiene diversas líneas que van hacia todas partes, es decir, que afectan todo el proceso comunicativo. Y esto es en lo que nos vamos a centrar hoy, el ruido. Pero primero tenemos que conocer los otros elementos. En esta descripción de Guardia Villano del 2009 dice: la comunicación es intercambiar información entre emisor y receptor que comparten un mismo código. Permite transmitir ideas, deseos, frustraciones, anécdotas, etc. Sin embargo, la comunicación no es un acto estrictamente humano. También sucede en los animales de la misma raza que manifiestan sus instintos por medio de ella. El acto de habla, capacidad de hablar y comprensión de mensajes es una característica propia del ser humano. Es decir, que la comunicación se presenta en la naturaleza en general, pero los seres humanos poseemos la habilidad de hablar, de codificar y decodificar el mensaje. Es cierto que hay otros animales, como los pericos, que reproducen el mismo sonido, que si nosotros los entrenamos para reproducir ciertos sonidos, ellos los dirán, pero como dije, ellos reproducen, ellos solamente copian el sonido, ellos no comprenden el mensaje. Entonces, el habla, la comunicación oral y escrita es una capacidad del ser humano. Muy bien. Pasaremos a ver esta presentación, que es los elementos de la comunicación. El primero es el emisor. El emisor es aquel elemento de la comunicación que envía el mensaje en código común al receptor. Es decir, que ambos tienen que compartir el mismo idioma o lenguaje, o utilizar el mismo código que veremos que no siempre es el habla. Su tarea es establecer intercambio de información comprensible y por medio de canales apropiados con el receptor. Aquí vemos que él es el codificador, que es herramienta que utiliza el humano para transmitir la información con frecuencia. Con frecuencia se confunde con el canal, pero siempre es el emisor, siempre que el emisor cree el mensaje, esa herramienta transmite el mensaje. Es decir, el emisor es el que manda el mensaje. Ahora, el receptor es quien recibe la información transmitida por el emisor. Disculpen, ahí está mal escrito. Su función es recibirlo y decodificarlo para comprenderlo. Está el receptor pasivo, que únicamente recibe el mensaje
Y el receptor activo que recibe el mensaje, lo almacena, codifica e interactúa. Es decir, es el receptor que responde y a base de eso crea una charla o una conversación. Ahora veremos el código. El código es el sistema de signos que comparten el emisor y el receptor para hacer más eficaz el intercambio de información. El código no únicamente son los idiomas, puede ser una señal de tráfico, un semáforo, emojis, una señal de advertencia, etc. Es decir, el código tiene que ser entendible para ambas partes, tanto para el emisor como para el receptor, para que de esa forma el mensaje sea comprensible para ambos y de esa manera tener el intercambio de información. Aquí está el mensaje, es la información que el emisor transmite al receptor por medio de un canal. Aquí vemos el ejemplo de una carta. El mensaje es comprensible para ambos, si está escrito en el mismo idioma, y pues es la información que se transmite entre ambos, y y el receptor puede ser tanto pasivo como activo. Ahora el canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Dependiendo del carácter del canal, es la intención o formalidad del mensaje. El mensaje de una carta no es igual al mensaje de un texto. El canal puede ser el celular, papel, aire, etc. Es decir, podemos mandar una carta por medio de papel, como se hacía antiguamente, o por medio de un email, o mandar un mensaje de texto. El contexto es el área en el que se desarrolla el contexto comunicativo. Es decir, que es el lugar en donde nos comunicamos. El contexto podría ser cualquier espacio físico, una casa, un parque, la escuela, la universidad, etc. Muy bien. Ahora pasaremos a ver el tema del día de hoy. En la presentación que puse no coloqué lo que son ruidos o barreras de la comunicación porque es en lo que nos centraremos. ¿Qué son? Son obstáculos que pueden surgir durante el proceso comunicativo. Dificultan la comunicación, obstaculizan el mensaje o lo deforman. Forman parte de los elementos de la comunicación. Es decir, que las barreras existen para hacer complicado el intercambio de información. Las barreras entorpecen este intercambio de información. El proceso comunicativo se ve completamente alterado justamente por estos ruidos, como lo enseñé en la primera imagen. Puede ser el claxon de un auto, gritos, un jet pasando, ¿qué más? Un taladro. Entonces, y obviamente son completamente ajenas a la voluntad tanto del emisor como del receptor. Ahora la barrera física. Hay 5 tipos de barreras de la comunicación. La primera es la física. Se presentan en el ambiente, no son responsabilidad de los participantes en la comunicación. Es decir, pueden ser ruidos, iluminación, distancia, falla tecnológica. Eso estamos viviendo actualmente en época de pandemia, que es el distanciamiento de 2 metros. Entonces puede que este distanciamiento cause algún tipo de complicación para entender el mensaje. La iluminación, algunos dirán que tiene que ver la iluminación con esto, pero es necesario tener la suficiente visibilidad para ver a la persona que se comunica contigo si están presentes ambos. Y una falla tecnológica que puede surgir si están hablando por teléfono y se corta la llamada. Las siguientes barreras fisiológicas. Son defectos fisiológicos en el emisor o receptor que entorpecen el proceso comunicativo. Pueden ser por nacimiento o por adquisición. Esta es falta de audición, falta de visión, problemas de memoria. Falta de audición, que la persona con la que hablas no te escuche. O problemas de memoria es que la persona la que le mencionaste cierto tema en este momento no lo recuerda, entonces por lo tanto no puede hablar contigo. Ahora, barrera semántica. Sucede cuando no se comprende el significado o la intención de las palabras. También sucede por no conocer el significado de las palabras o por no hablar el mismo idioma. Es decir, lo que mencionaba antes, es necesario que ambas partes, tanto emisor como receptor, comprendan el código o el idioma en el que el otro está hablando. ¿Por qué? Porque si no funciona así, si no sabes, por ejemplo, en esta imagen, si no sabes hablar inglés, no vas a comprender el mensaje, simplemente no lo vas a entender. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo.
no es cierto. Puede indicar incredulidad o negación. La intención del hablante depende enteramente, la intención depende enteramente del hablante. Es decir, aquí causa esta confusión el tono. Podría ser, no es cierto, porque no hay una coma, podríamos decir, entonces no es verdad. O colocar no, coma, es cierto. Entonces es verdad. Entonces depende mucho también, tanto de la ortografía en este caso, como del tono que utilicemos. Entonces, si es por medio escrito, como por ejemplo en un chat, hay que colocar la coma, porque si no hay una barrera semántica. Y si estamos presentes, hay que decirlo con la correcta entonación. ¿Por qué? Porque también ocurre la barrera semántica. Las siguientes dos. Barreras psicológicas. Es ocasionado por el grado o rechazo del emisor o receptor en la comunicación. Vergüenza, timidez, desconfianza, agresividad al hablar. Es decir, que esta barrera es complicada porque puede ser que estés hablando con una persona a la que no conoces mucho y por lo tanto te dé timidez y no puedas transmitir correctamente el mensaje. O estés enojado y suceda que la barrera sean los gritos. Es decir, esta, al contrario de las otras, estas sí dependen de las partes de la comunicación. Barreras socioculturales. Son las diferencias culturales entre el emisor y receptor, religión, nacionalidad, costumbres y creencias. Esta podría ser tomada como una barrera de tolerancia en la que tanto el emisor como el receptor pueden tener ideas distintas y eso ocasiona conflictos entre ellos, lo cual no debería ser así, pero sucede. Especialmente podría decirse en cuestiones de religión que hay discrepancia entre ambos y esto lo demuestra ocasionando una barrera de comunicación sociocultural en la que no solamente se pierde la comunicación, sino que también puede llegar a otros conflictos. Muy bien. Te presentaré la actividad que considero es ideal para que tú trabajes este tema. Este tema es muy sencillo, es muy simple. Muy bien. Estoy segura de que la forma más fácil de trabajarlo es no haciendo un mapa conceptual o algo por el estilo, porque como mencioné es un tema relativamente sencillo, así que hay una única actividad. Dice, aquí te indico el grado que es para tercero básico en el año 2021 y el objetivo es identificar las características principales de cada barrera de la comunicación, tener facultad para ejemplificarla. La instrucción dice, en parejas deben hacer 5 pósters ejemplificando los ruidos o barreras en la comunicación en una situación en particular, una por cada tipo. Te presenté 5, entonces haz 5 pósters con tu pareja. Debe ser una situación verosímil, es decir, que si vamos a colocar una barrera física, tiene que ser algo que te suceda a ti. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy viendo televisión, mi mamá pone la licuadora. Entonces, el ruido de la licuadora impide que yo pueda comprender el mensaje de la TV. Entonces, tienes que colocar eso. Entonces, sería en mi caso, sería alguien viendo televisión, pero de fondo está el ruido de la licuadora. Y explicar la barrera física y las características de las barreras físicas. Y en la siguiente clase deben exponer 2 de sus pósters explicando por qué eligieron esa situación y en qué consiste el tipo de ruido. Muy bien. Aquí te coloco el instrumento de evaluación, que es una escala de rango, y los criterios son los siguientes. La pareja presenta 5 pósters, 1 por cada tipo de ruido. Hay creatividad en el trabajo, las situaciones son verosímiles. La exposición es adecuada con tono de voz correcto y se evidencia el trabajo en equipo por cada miembro de la pareja. Este es el punto más importante, el trabajo en equipo. Entonces, te recomiendo realizar estos pósters de manera libre y con tu estilo propio para que sea una actividad dinámica en plataformas o aplicaciones como Canva, Genially, como utilicé yo hace un momento, o cualquier otra con la que te sientas cómodo. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta cápsula. Espero que haya sido de utilidad este tema. Es un tema sencillo, fácil de comprender, pero que siempre debemos seguir analizando. Muchísimas gracias.